Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, volvemos a encontrarnos y esta vez para seguir hablando un poquito más sobre la literatura. ¿Se acuerdan que intentamos definir el concepto de literatura y dijimos que los textos literarios eran también llamados textos ficcionales? Y eran los cuentos, las novelas, las poesías, las obras de teatro que ustedes pudieron identificar y reconocer muy bien de los no literarios en el trabajo. Y estos textos literarios, dijimos cuento y novela, tienen diferencias. Una novela respecto al cuento es más extensa. Esa es la diferencia fundamental, la extensión. La novela es larga y el cuento es breve. Y de esa diferencia dependen todas las otras. Yo puedo deducir las otras diferencias. Porque la novela es larga, tiene más hechos, ocurren más cosas, hay más episodios. Porque la novela es larga, tiene más personajes. En cambio, en el cuento los personajes son muy limitados, son poquitos. También los hechos ocurren, cuentas el cuento una única historia con muy pocos hechos. Sin embargo, la novela puede contar más de una historia con muchos hechos, ¿sí? Y con respecto al lenguaje, si bien los dos utilizan un lenguaje literario, lo que se llama un lenguaje poético, también es diferente, porque la novela, al ser más larga, tiene la posibilidad, con respecto a la extensión, de que el lenguaje sea más detallado, más explicativo, más descriptivo, que se detenga en descripciones. En cambio, en el cuento el lenguaje tiene que ser puntual, ¿sí? Tiene que contar lo que quiere contar, ir al meollo de la situación, y no se puede permitir dilatar demasiado porque tiene muy poquito tiempo para contar la historia. Entonces el lenguaje es más preciso en el cuento, más concreto, ¿sí? Y con respecto al tema de los finales, por lo general, no siempre, pero por lo general, el cuento tiende a un efecto en el final, ¿sí? Que puede ser de sorpresa, que puede ser un efecto de una tensión narrativa. En cambio, la novela, el final puede estar como más diluido, más previsible, un final abierto, se permite jugar con otro tipo de finales. En cambio, en el cuento generalmente intenta lograr un efecto en el desenlace, ¿sí? Por ahí Julio Cortázar decía, la novela es una mano abierta, el cuento es un puño cerrado. En definitiva, tiene lo mismo, ¿sí? Pero en el cuento todo mucho más apretadito, más conciso, una economía de recursos. Y en la novela todo mucho más explicado, más ampliado, más detallado, más amplio. Porque la novela es larga, permite una estructura, una separación. Ven que, por ejemplo, leemos una novela y generalmente se divide en capítulos, o tratados, o partes. En cambio, el cuento es una única unidad. En términos generales, esas son las diferencias fundamentales. El cuento sí tiene mayor tensión narrativa. ¿Qué quiere decir eso, tensión narrativa? Parece que el autor atrapa al lector desde la primera palabra hasta la última, y hace que lea de una sola vez, de un tirón, de corrido. Eso es tensión narrativa. ¿Sí? Yo no puedo empezar a leer el cuento y dejarlo y continuar dentro de 5 días. No. El cuento se tiene que leer de una sola vez para que provoque el efecto deseado. En cambio, la novela sí. La novela está pensada precisamente para ser leída en forma pausada, ¿sí? De manera interrumpida. Yo puedo empezar a leer la novela, la dejo, la retomo más adelante, porque tiene menor tensión narrativa. Entonces, en definitiva, las diferencias fundamentales derivan de la extensión, porque la novela es larga y que presenta estas diferencias respecto al cuento. Pero es totalmente de un mito pensar que la novela es más fantasiosa, más real, menos real. No. Hay cuentos y novelas realistas,
cuentos y novelas fantásticas, cuentos y novelas de ciencia ficción, cuentos y novelas policiales. No cambia, digamos, que tenga mayor o menor fantasía, como por ahí se dice o he escuchado más de uno de mis alumnos. No, eso no tiene nada que ver. La diferencia entre cuento y novela tiene que ver con la extensión y sus consecuencias. Y ya que estábamos hablando de tema, recién dijimos que existen cuentos y novelas realistas. Y nos vamos a detener en esto, en el cuento realista. Un cuento o una novela, en este caso cuento vamos a leer, es realista. Cuando cuenta un hecho real, no. Ojo con eso. Porque dijimos que la literatura era ficción, eran mentiritas, ¿recuerdan? Entonces, no podemos decir que cuenta un hecho real. Sí podemos decir que cuenta un hecho como si fuese real, a modo de realidad, logrando un efecto de realidad, haciéndonos creer que ese hecho ocurrió o puede ser posible o nos puede pasar a nosotros o le puede pasar a cualquiera. ¿Sí? Entonces, contar una historia creíble, eso sí forma parte de un cuento realista. Y para lograr este efecto de realidad, para hacer creíble su historia, el autor utiliza una serie de recursos que vamos a enumerar y que después ustedes, en el trabajo práctico, yo propongo una serie de cuentos, eligen un cuento, determinan estas características del cuento realista, a ver si las pueden identificar en ese cuento. Primero, podemos decir que un cuento realista cuenta un hecho creíble de la vida cotidiana, común, normal, fácilmente reconocible, que nos puede ocurrir a nosotros, o también puede ser un hecho histórico, ¿sí? Entonces esa es la primera característica. No va a contar nada sobrenatural, nada extraño, nada fabuloso, sino alguna situación cotidiana, alguna situación de la vida real, común, normal, o un suceso de tipo histórico. Esa sería la primera característica. La segunda característica, que a veces inscribe este hecho en un marco bastante definido en cuanto a tiempo y al lugar. Y muy probablemente mencione una ciudad reconocible, un lugar, una fecha. Eso lo hace más creíble. Yo voy a contar una situación que ocurrió el 5 de enero de 1967 a las 12 horas en la Plaza Rivadavia. Yo esto le estoy proponiendo al lector un marco que lo hace aún más creíble a la historia que voy a contar. ¿Se entiende? Entonces, esta segunda característica sería que a veces el autor utiliza, no siempre, pero a veces utiliza, digamos, menciona lugares, época, fecha, para hacer más creíble su historia. ¿Sí? Esa sería la característica número 2, o recurso número 2. Ahora vamos al recurso número 3. Para hacer creíble su historia, a veces el autor utiliza descripciones. Cuanto más detalle me da el autor sobre un personaje, sobre un hecho, sobre la historia, me lo hace más creíble, ¿sí? Pareciera como que lo tuviera delante, si me caracteriza mucho el personaje, me lo describe, entonces me da la sensación de que es real. Entonces, usar descripciones, tanto de lugares como de personajes, es un recurso que utiliza el autor para hacer creíble su historia. Vamos ahora a la característica número 4, el tema del narrador. Para hacer creíble la historia, muy probablemente el autor utilice un narrador en primera persona, protagonista. Entonces, si él es protagonista y lo cuenta en primera persona, me da una sensación de verosimilitud, de que se semeja a la verdad. O una tercera persona omnisciente, un narrador que sabe todo lo que le está pasando por la cabeza, lo que siente, lo que desea, sabe mucho más de lo que se ve, sabe lo que pasa por dentro de los personajes. ¿Sí? Entonces, narrador en primera persona,
protagonista o narrador en tercera persona omnisciente. Esa sería la cuarta característica propia de los relatos realistas. Entonces, en definitiva, yo propongo leer una serie de cuentos para que ustedes vayan identificando estos recursos en alguno de ellos que elijan, ¿sí? El contar una historia real, el que haya un marco de espacio y tiempo creíble, el que haya descripciones, el que el narrador sea una primera o una tercera persona, y demás. Bueno, en definitiva, eso es lo que propongo para este trabajo. Lectura, ¿sí? Mucha lectura, son 5 cuentos. Por eso les voy a dar tiempo suficiente para que vayan leyendo de a poquito los cuentos y algunas propuestas en relación a estos textos. Bueno, nos estamos viendo, nos estamos comunicando. Cualquier consulta, saben que me la pueden hacer llegar. Un besito y que tengan muy buen día.